Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. En este reencuentro con Ricardo Changala, nos propone una zona muy fría, hablar de una zona muy fría, pero que se puede ir poniendo caliente. Habla de piratas, habla de la Antártida, en fin. Ricardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Y espero, muy atractivo una vez más el título, la convocatoria, ¿eh? sí, sí, muy frío, pero la entropía lo va a calentar rápidamente. Eh, en realidad, este es un cabo suelto que intentamos tirar piolas para atrás, pero también hacia el futuro. Vamos a ver cómo nos va. Sin pretender ser adivinos, pero uno lee la realidad del mundo y es muy difícil que no ocurra algo que vamos a comentar enseguida, si te parece. Bueno, Me parece perfecto, Ricardo, claro que sí. vamos arriba. Entonces, aparte de los anuncios arancelarios recientes, que será motivo de otro programa, porque desde el norte vienen noticias todo el tiempo, ¿verdad? Sí, total. Uno de los temas centrales que tenemos actualmente es toda esta situación que se está generando en la zona ártica, en el norte del mundo, ¿no? En fin, los intereses ahí políticos, económicos, militares, están cada vez más fuertes. Esta amenaza de Estados Unidos de que conquistar Groenlandia o para su propio territorio, ¿verdad? Todos los días hay novedades. Acaba de llegar el vicepresidente allí en comitiva visitando una base militar que ya tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo mira para el norte y yo propongo que hagamos un esfuerzo y miremos para el sur. Porque los mismos motivos que existen para los cuestionamientos que se hacen hacia el norte, bueno, en realidad pueden existir en el sur. Y si algo faltaba fue lo que acaba de ocurrir en Argentina. Todos sabemos que el 2 de abril es el Día de los Veteranos de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, ¿verdad? Y Sí. el discurso del presidente Milei, fiel a su estilo y a sus convicciones, ¿verdad? Recordemos que él tiene en su despacho personal una imagen de Margaret Thatcher, ¿no? Como una de las principales figuras que él venera. Bueno, hizo un discurso un poco peculiar, muy criticado incluso por sus propias huestes, donde de alguna manera no condenó muy claramente el dominio inglés de territorios que son argentinos, por muchas razones, y además sugirió la consulta a los Kelpers, que son los habitantes de las Islas Malvinas, en fin, un tema que más allá de consideraciones jurídicas, políticas, históricas, da pie a lo que queremos comentar ahora. Porque eso Mm. debe leerse no como un hecho aislado, sino como un hecho vinculado a sus alianzas muy profundas que tiene con los Estados Unidos, pero también con el Reino Unido, y en realidad fortalece los intereses de la OTAN. De alguna manera los británicos, que eran aquellos piratas que andaban en el Caribe, un poco romantizados por cierta literatura y las películas, en barquitos livianitos, con unos loritos en los hombros, ¿verdad? Bueno, en realidad hicieron cosas terribles. Y también el gobierno británico les premió por haberse quedado con bienes de otros países, ¿no? Bueno, en realidad lo que pasa allí, este, en este momento uno puede pensar al revés. ¿Por qué? Porque buena parte de los requerimientos o los derechos que se sostienen hacia el sur, incluso sobre la Antártida, tienen que ver justamente con la presencia geográfica en esas islas que les permite entonces reclamar, ¿no?, derechos territoriales sobre la Antártida. Por tanto, no es un tema menor quién está o deja de estar en, en las islas, en esas islas, ¿no? Las Malvinas, otras. En fin, el asunto es que este tema va a tener muchas derivaciones, seguramente. Y si miramos ahora cuál es la situación de la Antártida, bueno, desde el año 1959 hay un tratado internacional, ¿m?, que lo que hace el tratado básicamente es decir, esta es una zona de paz, aquí no se puede tener presencia militar, aquí no se puede hacer extracciones de ningún tipo en este territorio, solo el territorio de la Antártida tiene que servir para investigación científica y no mucho más. Ese tratado está firmado por varios países, algunos son miembros consultivos con derecho a opinar, otros intentan sumarse a ese proceso.
Pero la realidad concreta, desde hace ya muchos años, es que en la Antártida hay varios países que tienen bases científicas, entre comillas, alguna claramente militar. Estados Unidos sí tiene una base militar ahí, a pesar de que el tratado lo prohíbe. Pero además tenemos todos los reclamos de soberanía sobre la Antártida, de algunos países como Noruega, que como una vez llegó un señor ahí, un aventurero, un señor Amundsen, que hizo un trabajo muy interesante, pero eso le da derecho al Reino de Noruega a decir yo quiero parte de esa tierra. Y después están todos los reclamos que tienen que ver con zonas territoriales, o sea, los países que están en el sur, que extienden su territorio hacia esa zona, y hay reclamos de varios tipos. Casualmente, el reclamo del Reino Unido se superpone geográficamente a los reclamos de Argentina y de Chile. Eso no es ninguna casualidad, ¿verdad? Como si eso Claro. fuera poco, además, recientemente, tengo problemas con el PowerPoint, recientemente se ha descubierto en esa zona, o por lo menos se ha comunicado por algunas revistas científicas, se ha descubierto claramente la presencia de material muy antiguo, de más de 90 millones de años, que demuestran claramente la posibilidad muy certera de que allí exista petróleo. Entonces, cuando repasás eso y mirás qué es lo que hay en esa zona del mundo, además de petróleo, la Antártida tiene muchos elementos naturales muy importantes para el planeta, ¿no? Para empezar, tiene el 70% del agua dulce del planeta. Casi nada. 70% del agua dulce del planeta está en la Antártida. Aparte del ecosistema marítimo, el petróleo, el gas que ya mencioné, y muchos otros minerales, materiales. Pero además, si lo mirás desde el presente, tiene los cielos claros y libres, y eso quiere decir que la instalación de satélites, o más cercano en el tiempo, de supercomputadoras, es una zona muy interesante para eso. ¿Qué se necesita para la Big Data, la instalación de los mega espacios computacionales, informáticos actualmente? Agua y frío. Si algo hay en Antártida es agua y frío. Por lo tanto, Wow. dicho todo esto, y para ir cerrando estos comentarios, creo que es muy importante pensar, y no solo pensar, sino plantear estrategias desde los países del sur, desde los países de América del Sur, antes de que la zona abiertamente sea un espacio de conflicto entre las grandes potencias, porque es absurdo pensar de que si hay luchas en el norte no lo van a ver en el sur, de que si hay interés por apropiarse de bienes y recursos naturales en el norte no va a ocurrir lo mismo en el sur. Eso es evidente. Si Elon Musk, como declara públicamente, está pensando en llegar a Marte y conquistar ese territorio para los Estados Unidos, imagínate lo que significa la Antártida, que le queda un poquito más cerca. Entonces, me parece que por eso digo que son cabos sueltos hacia el futuro, ¿no? Los países de América del Sur, no solo Argentina y Chile, que ya tienen reclamos soberanos, sino otros, prácticamente toda América del Sur, deberían estar pensando en una estrategia sobre ese territorio, ¿no? Y si la idea es seguir manteniendo a la Antártida como zona de paz y de investigación, bueno, habrá que hacer gestiones al respecto, porque solamente cruzado de brazos lo que va a ocurrir es que esto va a cambiar radicalmente. Y ese tratado, que además está previsto que en el año 2048 el tratado pueda ser sujeto a revisiones, yo creo que las grandes potencias no van a esperar esa fecha para eso y van a generar acciones concretas para poder acceder a los recursos naturales y a otros beneficios, incluso geopolíticos, que otorga esta zona del mundo, que debería ser buena parte del patrimonio de América del Sur. Bueno, nos dejaste el cielo claro con respecto, si bien con preocupaciones, pero con respecto a este tema, hay que ponerle muchísima atención por lo que nos estás contando. Sí, yo creo que sí, y creo que es importante pensar y actuar al respecto, ¿no? Insisto, no esperar a que otros tomen acciones y que entonces actuar sobre los hechos consumados. Me parece que hay mucho para plantear y para opinar, para revisar, para reflexionar sobre la Antártida y todo lo que le aporta a la humanidad, que es tremendamente importante en el presente y sobre todo pensando en el futuro. Ricardo, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos.